Queridos compañeros, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Meta. Desde la semana pasada, cuando conocimos que la Secretaría de Educación de Villavicencio le hizo un descuento injusto a los maestros, se hizo el llamado al secretario de Educación municipal, quien respondió puntualmente y adujo que era un error y que se iba a corregir. Posteriormente, el 4 de mayo, enviamos una carta desde la Asociación de Educadores del Meta donde le solicitamos que no por medio de los desprendibles de pago diera una respuesta, sino que diera la cara al Magisterio de Villavicencio y nos dijera cómo y cuándo iba a pagar. A continuación, haremos un análisis desde lo político, desde lo pedagógico, de lo que está sucediendo a nivel del país, con una ministra que sale a decir un día que vamos a cumplir todo el año lectivo desde la casa y otro día sale y cambia las reglas de juego diciendo que gradualmente van a ir los niños a la escuela. De igual manera, hay que hacer un análisis de la situación que se viene presentando por parte de la política a nivel del país. Recordemos que el presidente Duque ha expedido un nuevo decreto mediante el cual se genera un estado de excepción, esta vez desde lo económico. Presumiblemente viene a acabar de raspar la olla que queda frente a los recursos y las finanzas del Estado. Compañeros de la Asociación de Educadores del Meta hacen un análisis especial de diferentes situaciones que vivimos, acorde al momento en el que estamos hoy, la comunidad del departamento del Meta, de Colombia y del mundo, a causa del COVID. Compañera Diana, un saludo al Magisterio del Meta. El pueblo lo dice y tiene la razón. Primero lo primero, salud y educación. Un saludo para nuestros compañeros maestros y maestras del departamento del Meta y de Villavicencio. Un saludo especial para nuestras mamitas en su día. Los maestros venimos realizando una gran tarea a nivel nacional, exigiéndole recursos al gobierno y una reforma constitucional al sistema general de participación. Recursos reales para educación, salud, saneamiento básico y agua potable. En esta epidemia que estamos viviendo a nivel mundial y en nuestro territorio, en nuestra amada Colombia, hemos evidenciado cómo el gobierno de corte neoliberal tiene en abandono a las instituciones educativas y a las instituciones del sector salud. El trabajo que venimos haciendo contra el paquetazo de Duque no es capricho de los trabajadores, es una responsabilidad que tenemos ante las comunidades, porque una vez terminada esta pandemia debemos seguir los trabajadores luchando por la paz, por la democracia, por la vida de los líderes sociales y sindicales. Seguir trabajando para derrotar la corrupción que tiene a este país en el total abandono. Igualmente seguiremos trabajando por la soberanía de nuestro país. Igualmente los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos laborales de la clase trabajadora. Esta pandemia nos tiene acorralados, pero no nos tiene arrodillados. Saldremos de esto, si Dios lo permite, para seguir en las calles haciendo nuestra tarea pedagógica, haciendo nuestra lucha por nuestros derechos. En este paquetazo de Duque que venimos luchando, estamos luchando por la educación pública de nuestro país, por nuestros niños. Y vemos cómo ahora sí, y se debe reconocer la labor que venimos haciendo los maestros en las calles. Cuando hemos ya referenciado a nivel nacional, y repito, el abandono de nuestras instituciones educativas, sin campos deportivos, sin elementos necesarios y aún en lo más sencillo y lo más fundamental como son unidades de sanitarias dignas, ni agua. Y ahora se le exige el internet para el trabajo de nuestros niños en las casas, ni siquiera en las instituciones tenemos esa dicha. Aquí el llamado al gobierno nacional es que cumpla los acuerdos pactados con nuestra federación y pactados con nuestros sindicatos. La lucha continúa, compañeros. No vamos a desfallecer.
Dios nos tendrá nuevamente en nuestras aulas, porque queremos abrazar a nuestros niños, porque queremos abrazar a nuestras comunidades, porque somos seres humanos que sentimos y necesitamos ese calor humano. Seguiremos luchando por la educación pública y a nuestros hermanos de la salud, a nuestros compañeros de la salud, nuestra solidaridad y nuestro compromiso. Gildardo, el plan de estudios y el calendario académico, ¿cómo deben aplicarse en esta situación de confinamiento? Gracias, presidente, por la pregunta. Sí, en efecto, en estas condiciones de confinamiento no podemos pretender aplicar el mismo plan de estudios y el mismo calendario académico que en condiciones normales. Si en condiciones normales hay dificultades de aprendizaje de los estudiantes, hay todo tipo de problemas, partiendo de los problemas de atención de los niños, pues en estas condiciones es mucho más difícil porque pues es como montar en cada hogar un colegio, una escuela, y para eso se requieren recursos que no tienen los estudiantes, que no tienen los padres de familia, empezando por el recurso humano. El padre de familia no es un docente, y pedirle al padre de familia que haga las veces de docente, pues realmente es exigirle demasiado a esta población. ¿Qué es lo que debería hacerse? En mi modesta opinión, compañeros educadores, lo que hay que hacer es atender la recomendación que se hizo en estos días, que causó tanto debate y tanto escozor, que fue una recomendación de los alcaldes de Colombia: modificar el plan de estudios, modificar el calendario escolar, pero no para convertirlo en un calendario B, modificarlo de acuerdo a las circunstancias. Nosotros necesitamos un plan de estudios y un calendario escolar para la pandemia. ¿Está inventado? No está inventado, pero para eso el ministerio debería hacerlo. El ministerio tiene equipos de técnicos que deberían mirar la situación real en que están los padres de familia, de carencia absoluta de recursos, para garantizar que haya un aprendizaje en los hogares. No hay conectividad. El 50% de los niños en general están desconectados, no encuentran la manera de conectarse con su profesor o con su institución educativa. En esas condiciones, repito, el ministerio debería revisar. Ahora, ¿cuál es la posibilidad que de pronto sí está revisando el gobierno nacional? Es la posibilidad de hacer reformas laborales. Nosotros estamos en contra de que el gobierno aproveche la pandemia para hacer una reforma laboral. No es el momento, de todas maneras la pandemia va a pasar, y no es el momento de que el gobierno de manera oportunista aproveche para hacer modificaciones laborales a profundidad. Esperamos que los maestros salgamos de esto, al igual que el resto de la población colombiana, y nos enfrentemos a esa reforma que pretende hacer el gobierno, que me parece supremamente lesiva para la educación pública en general. Dinora, ¿cuáles son los principales retos que tenemos los maestros en esta coyuntura? Sin lugar a dudas, en la actualidad los maestros colombianos y los maestros del mundo tenemos dos grandes retos: los que están vistos desde el punto de vista pedagógico y también los que están desde el punto de vista laboral. Veamos. Desde el punto de vista pedagógico, el maestro debe visualizar, discriminar y poder determinar, valiéndose de la libertad de cátedra, de cuáles son los espacios más importantes que ahora debe ocupar con sus estudiantes. Pretender que se cumplan los planes de estudio tal como se fueron definiendo al comienzo del año es un reto difícil de lograr. Más bien, lo que tenemos que hacer los educadores en este momento es priorizar los contenidos. Esa vieja experiencia que tenemos, el compartir con nuestros colegas acerca de qué es lo esencial, cobra muchísima vigencia en este momento. Lo otro es utilizar las estrategias adecuadas que nos permitan llegar a los estudiantes. Porque no es lo mismo cuando estamos allá en el aula haciendo nuestra labor, que desde la distancia
con una infinidad de problemas que, bueno, ya se han enunciado. Otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta es el laboral. Hay mucha incertidumbre acerca de las garantías que tenemos nosotros como trabajadores al servicio del Estado. Muchos maestros nos preguntan, ¿será que nos van a bajar el sueldo? ¿Será que nos van a retirar antes de tiempo los maestros que tenemos el derecho a estar vinculados siendo pensionados? Entonces también tenemos que estar alerta en el sentido de estar pendientes de la información para saber qué se va generando en el nivel nacional acerca de la nueva legislación que se pueda estar desarrollando en el marco de decretos de emergencia económica que quizá puedan cercenar derechos de los trabajadores. Y ahí es donde tenemos que estar alerta nosotros como docentes de base, igual que nuestros sindicatos, para dar la voz de alarma y en un momento dado tomar las acciones que creamos correspondientes. Sin lugar a dudas, este escenario es muy distinto, compañeras y compañeros, y estamos llamados a estar muy atentos de todo lo que pasa. Cualquier esfuerzo que hagamos, sabemos que quizá no va a ser reconocido, pero también en estos tiempos tenemos que aprender a convivir, a sobrellevar esta situación y que más adelante, ojalá no muy lejano el tiempo, podamos estar nuevamente reintegrados en nuestras instituciones. Lo importante por ahora es preservar nuestras vidas, las de nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Hernando, cordial saludo. Démosle al magisterio unas recomendaciones para disminuir la presión laboral. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Saludo fraterno para los colegas educadores que hacen patria educando a nuestra juventud en los diferentes puntos cardinales de nuestro departamento. Ante la crisis de la pandemia del coronavirus que hoy padecemos, hay que tener en cuenta varios aspectos. Nosotros no generamos esta crisis. Esta crisis en gran sentido se ha generado por la corrupción, la desidia del Estado, por no invertir recursos en educación, pero también por la corrupción que ha saqueado el sector educativo. Hoy no hay recursos para suplir una conectividad porque el Estado no se ha preocupado por la conectividad, y los pocos recursos que hay se los roba el gobierno, se los roba la clase política. Hoy hay que tener en cuenta, hoy la lucha, la prioridad es por la vida, hoy la prioridad es por satisfacer unas necesidades básicas insatisfechas. Hay mucha gente confinada, encerrada, aguantando hambre. Con hambre, ¿quién piensa en resultados? Habrá deserción, compañeros, seguramente, no nos preocupemos mucho por eso. Baja de calidad, no nos preocupemos por eso. Por eso a nosotros se nos sale de las manos, nosotros hacemos lo que humanamente está a nuestro alcance y pare de contar. Ante la presión laboral ejercida por algunos rectores, por algunas secretarías de educación y por la Procuraduría, es importante tener en cuenta la siguiente recomendación. Hay que cumplir un horario establecido en el 1850 y más exactamente se logró plasmar también en la directiva ministerial número 16. No aceptemos jornadas extemporáneas, largas, extensas de trabajo. No hay un horario que está arreglado en el 1850 de la normatividad vigente como la directiva ministerial 16 y no aceptemos esas jornadas tan extensas de trabajo. No tratemos de llevar la escuela a la casa, no se trata de eso. Priorice los contenidos del programa, déle importancia a los temas más relevantes, los otros deséchelos. Evitemos talleres muy extensos. Los niños no tienen una biblioteca en su casa, tampoco conectividad están graves para solucionar esos talleres. Haga pausas activas en su jornada de trabajo. No sature los jóvenes con mucho trabajo. No se exponga, compañero, quédese en su casa. Compañeros de 1178, no se preocupen por la evaluación de desempeño que este año no va. No pueden aplicarla porque está diseñada para educación presencial y estamos trabajando de manera virtual. Con el esfuerzo de todos y con el entendimiento de que no nos vamos a exponer, seguramente vamos a salir avantes de esta pandemia. Mucho ánimo, compañeros, y pa'lante, sigamos educando el futuro de este país. Bueno, Frade, un cordial saludo. Finalmente, usted regálenos la siguiente análisis. ¿Cómo hacer compatible la flexibilidad académica con nuestra jornada laboral?
Un cordial saludo a todo el magisterio llanero. Hemos cuestionado si deben ser compatibles la jornada laboral con la denominada flexibilidad en el trabajo que estamos realizando. Aclaremos primero que los derechos laborales de los trabajadores siguen ahí, se mantienen. Ninguna ley los ha derogado. Aunque nuestro trabajo lo hagamos desde la casa, confinados, atendiendo esta cuarentena, los derechos se mantienen. Los derechos no han entrado en cuarentena. La flexibilidad de nuestro acto profesional es entendiendo las dificultades que tienen nuestros estudiantes y sus familias, que ni hoy ni antes han tenido los medios de conectividad ni la cultura de su uso en actividades curriculares. En ese contexto, la flexibilidad apunta hacia que los procesos de enseñanza y aprendizaje se realicen sin la rigurosidad que en el contexto presencial acostumbramos a hacer. Estas son actividades de repaso, de refuerzo, que consoliden lo aprendido y es también una actividad académica válida en el proceso educativo. El fenómeno del voluminoso envío de mensajes que atiborran nuestros computadores y celulares tiene que ver con la forma en que estamos llevando este proceso. Reconocemos que esta experiencia es nueva, inédita, pero debemos ante todo proteger la salud mental y física que se estaría deteriorando gravemente si no le ponemos coto a este fenómeno. Mucho antes de que se presentara la pandemia ya se hablaba del teletrabajo y los derechos de quienes lo hacen. Ya se hablaba del derecho a la desconexión digital, del manejo de la información, de la priorización, de múltiples recomendaciones, porque se estaban ya dando altas cargas de estrés y enfermedades mentales en nuestro oficio. Esa carga es muy superior y en ese contexto de cuarentena puede acarrear graves consecuencias para nuestra salud. El decreto 1850, la directiva ministerial 16 son nuestros instrumentos legales para hacer valer nuestra jornada laboral y el derecho a la desconexión digital en esta extraordinaria situación. Echemos mano de estas normas, que repito, no están en cuarentena y que se pueden adecuar a la denominada flexibilidad sin que perdamos el descanso y demás derechos contenidos allí. Un abrazo para todos y todas. Finalmente, compañeros, nuestro llamado es a trabajar unidos, a luchar juntos. En medio de estas dificultades hay muchas situaciones por las cuales vamos a tener que seguir enfrentando los retos que el gobierno nacional nos impone. En medio de la pandemia, en medio de la distancia, en medio de nuestros hogares, reciban el abrazo fraterno de la Asociación de Educadores del Meta.